¿Alguna vez tomaste una decisión que todavía hoy te pesa? Una decisión que quedó ahí en algún lugar de tu memoria y que de vez en cuando aparece. A veces cuando estamos por irnos a dormir, a veces cuando estamos manejando, otras veces sin ningún motivo aparente. Y en ese momento aparecen las preguntas de siempre. ¿Y si hubiera elegido otra cosa? ¿Por qué no esperé un poco más? ¿Cómo no me di cuenta antes? Si pudiera volver el tiempo atrás, cambiaría todo. Si esto te pasó, quiero que sepas algo antes de arrancar. No sos la única persona que carga con esto. Casi todos tenemos una decisión, o algunas veces más, que seguimos arrastrando años después. Como si todavía tuviésemos algo que pagar por ello. Hoy quiero hablarte de qué pasa con esto. ¿Por qué el pasado a veces pesa más de lo que debería? Y sobre todo quiero mostrarte algo que casi nunca nos enseñan a mirar. No es solamente qué pasó o cómo nos duele lo que pasó, sino la forma en la que seguimos interpretando esto que haya pasado. Quédate hasta el final porque te voy a hacer una pregunta más adelante que podría cambiar la forma en la que mirás esa decisión que todavía te pesa. Vamos a empezar por algo simple, pero que casi nunca nos detenemos a pensar. Cuando tomamos una mala decisión, en general hay dos cosas que quedan después. Las primeras son las consecuencias reales, lo que definitivamente afectó. ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió? ¿Qué cambió? Eso es lo real, y acá no vamos a negarlo. Pero hay una segunda cosa que se suma casi sin que nos demos cuenta, y es el relato que empezamos a construir sobre nosotros mismos a partir de ese hecho. Porque una cosa es decir, tomé una mala decisión, y otra cosa muy distinta es empezar a, soy una persona que siempre toma malas decisiones, soy un tonto, una tonta. ¿Ves la diferencia de la primera y la segunda? La segunda ya no habla de lo que hiciste, habla de quién sos. Un error se termina convirtiendo en una identidad. Y ahí es donde empieza a pasar más de la cuenta, porque ya no estás cargando con una decisión, estás cargando con una etiqueta y es una etiqueta que vos mismo te pones. Quizás te repetís una y otra vez algo y esa etiqueta no apareció así nomás, se construyó con el tiempo. Decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento, y como todas las etiquetas, una vez que se pega, cuesta mucho despegarla. Ahora quiero mostrarte algo que explica bastante de por qué lo que está pasando pesa tanto. Hay un fenómeno psicológico muy conocido que se llama sesgo retrospectivo. Suena muy técnico, pero es más sencillo de lo que parece. Este sesgo es esa sensación de que una vez que conocemos cómo terminó algo, sentimos que era obvio lo que iba a pasar, que era obvio que iba a terminar así, como si desde un principio hubiese estado clarísimo. Veámoslo con algunos ejemplos. Una relación que terminó mal y hoy mirando al pasado y quizás pensamos, las señales estaban ahí, las tendría que haber visto, pero en ese momento, cuando estabas dentro de esa relación, no las tenías, no tenías esa información completa, que ahora sí tenés. No sabías cómo iba a terminar. También podemos verlo en una oportunidad laboral que rechazaste porque en ese momento no te convencía y después resultó ser mejor de lo que pensabas. Hoy parece que era un error evidente, pero en ese momento no lo sabías. Era una decisión razonable. También una decisión económica que tomaste con la información que tenías disponible
y que después con el diario del lunes se ve clarísimo distinto. Elegir un camino, una carrera, una mudanza, un trabajo que no salió como esperabas. En todos estos casos pasa lo mismo. Nuestra mente, una vez que ya sabe el final de la historia, arma un relato hacia atrás como si ese final hubiera sido predecible desde siempre. Y con esa mirada juzgamos a la persona que fuimos. Pero acá la idea central de todo esto, y quiero que te quedes con esta frase: no tomaste la decisión incorrecta, y tomaste la decisión que podías con la información que tenías. La tomaste con lo que sentías en el momento, con el miedo que tenías en ese momento, con la urgencia que no esperaba y con el cansancio, con la ilusión que tenías en ese momento, no con la claridad que tenés al final de la película. Hay una diferencia importante entre pensar en lo que pasó y quedarnos dando vueltas sobre todo lo que pasó. A esto último en psicología se lo llama rumiación. La diferencia no está en el tema, está en hacia dónde te lleva el pensamiento. Reflexionar es preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? Es un pensamiento que, aunque duela, te mueve. Te mueve hacia adelante y te deja algo. Rumiar es distinto. Es preguntarte una y otra vez: ¿por qué hice esto? ¿Cómo pude ser tan tonto? Y si hubiera elegido distinto, ¿qué habría pasado? Son preguntas que suenan parecidas a reflexión, pero en realidad giran en un círculo. No te llevan a ningún lado, te devuelven siempre una y otra vez al mismo punto: el dolor. Una persona puede pasar horas, literalmente horas, pensando en una decisión del pasado, revisando cada detalle, imaginando finales alternativos, sin acercarse ni un centímetro a sentirse mejor. Si te reconoces en esto, no es porque seas una persona débil o porque le des vueltas a todo. No. Es porque la mente, cuando no encuentra el cierre para algo, tiende a volver sobre eso buscando resolverlo. El problema es que ciertas preguntas no tienen resolución posible. ¿Qué habría pasado si...? Es que es una de ellas. No hay respuesta. Porque esa otra versión en la historia no existió. Esta es quizás la parte más importante de todo el video. Muchas veces confundimos hacernos responsables de algo con castigarnos por eso. Y son dos cosas distintas, completamente distintas. Hacerse responsable de una decisión pasada podría pensarse como un recorrido y no como un único momento. Primero reconocer lo que pasó sin minimizarlo y sin exagerarlo, después hacerse cargo de las consecuencias que esa decisión tuvo sin buscar excusas. Si hay algo que todavía se puede reparar, repararlo. Aprender de lo que esa experiencia tenga para enseñarte y en algún momento continuar. Fíjate que en ningún lugar de este recorrido aparece castigarme para siempre. Ese paso no está en la lista, aunque muchas veces es el único que nos permitimos hacer. Y acá aparece un consejo que suele generar resistencia cuando lo escuchamos por primera vez. La autocompasión. Cuando alguien escucha esa palabra, muchas veces piensa que significa decirse a uno mismo: no pasa nada, todo estuvo bien, y eso no es así. Autocompasión no es negar el error, es poder sostener dos cosas al mismo tiempo.
eso que hice estuvo mal, tuvo consecuencias y me hago cargo de eso. La culpa, cuando cumple su función, te ayuda a reparar y a no repetir. Pero cuando se estira en el tiempo mucho más de lo que necesita, deja de enseñarte algo nuevo, solamente te da desgaste. Quiero proponerte hacer un ejercicio. No hace falta que lo digas en voz alta. Podés pensarlo o podés escribirlo si así te resuena. Y vamos a pensar en una decisión que todavía te pesa. Y ahora imagínate esto. Si pudieras volver exactamente a ese momento, pero tuvieras que tomar la decisión conservando exactamente la misma información que tenías en ese entonces, el mismo miedo, la misma experiencia, las mismas necesidades y el mismo estado emocional que tenías en ese momento. Exacto. ¿Realmente crees que habrías podido elegir diferente? No se trata de justificar decisiones que nos hicieron daño. Tampoco se trata de negar las consecuencias que tuvieron, sino como de reconocer algo que es cierto. La persona que tomó esa decisión no era la misma persona que sos hoy, mirando para atrás con todo lo que aprendiste después. Esa persona no tenía la claridad que vos tenés ahora, porque esa claridad justamente la conseguiste después de vivir eso, no antes. Quiero cerrar con algo que me parece importante que te lleves de este video. Soltar una decisión del pasado no significa negar que pasó. Pasó y probablemente tuvo consecuencias reales en tu vida. Perdonarte no significa decir que estuvo bien lo que hiciste. Podés reconocer plenamente que fue un error y aún así dejar de castigarte por él. Esa decisión que hoy te pesa fue tomada por una versión de vos que hacía lo que podía con lo que tenía en ese momento, y esa versión ya no existe, no es la misma, y vos seguís aprendiendo, cambiando, entendiendo cosas que antes no entendías. El pasado puede explicar quién fuiste, pero no tiene por qué decir quién vas a ser o quién sos. Si te gustó lo que viste hoy, seguime y sigamos construyendo juntos nuestra espiritualidad.